Hola niños, ¿cómo están? Es un gusto volverles a saludar. Vamos a tener una clase el día de hoy, pero antes vamos a orar. Así es de que cerremos nuestros ojitos y vamos a pedirle al Señor la bendición por lo que vamos a hacer el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por un día más que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la bendición también de escuchar de tu palabra. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada niño que el día de hoy está escuchando y que también puede aprender más y más de ti. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bien, el tema de hoy dice salvación para Cornelio. Salvación para Cornelio. A ver, repitamos todos. Salvación para Cornelio. Y vamos a aprender quién era Cornelio, ¿sí? Pero antes vamos a escuchar, vamos a leer este texto. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Antes de continuar con nuestra clase, quiero que cantemos un cantito. El canto dice, el amor de Dios es maravilloso. Cantemos todos. 1, 2 y 3. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios. Amén. Bien, ¿por qué cantamos ese coro? Primeramente dice, el amor de Dios es maravilloso porque el amor de Dios también es para todos. Recordemos nuestro texto, dice, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esto se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Bueno, el tema decía, salvación para Cornelio. A ver, repitamos, salvación para Cornelio. ¿Quién era Cornelio primeramente? Dice que era un centurión romano. Era una persona que estaba a cargo de 100 soldados, ¿sí? Tendría que ser una persona muy responsable, una persona honorable, una persona muy justa, pero dice que también Cornelio tenía otras características. Dice que Cornelio amaba al Señor. Dice que Cornelio daba limosnas, Cornelio oraba, Cornelio le servía al Señor, pero a Cornelio le hacía falta algo muy importante. Él no le había entregado su vida al Señor. ¿Sí? Él no le había entregado su vida al Señor. Ahora, las características de un hombre, las características que nosotros tenemos, ¿será que son suficientes para ser salvos? Esa es la pregunta. ¿Son suficientes que yo sea muy buena gente, que yo sea buena persona, que yo ayude a los demás, que yo no sea egoísta, que yo ore, que yo lea la Biblia? ¿Serán que son razones suficientes para que yo sea salvo? Claro que no, debemos entregar también nuestra vida al Señor. Y aquí vamos a aprender hoy las características que nosotros debemos tener para entonces ser salvos por el Señor. Y bien, primeramente, dice que a Cornelio él hacía muchas obras buenas, pero dice que un día se le apareció, vamos a ver esta imagen. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Dice que ahí está Cornelio en el suelo, pero de pie hay una persona y esa persona es un ángel del Señor. Pues este ángel se le aparece a Cornelio y él le dice, pues ve a buscar a una casa de un hombre llamado Simón que está junto a la orilla del mar, a un hombre que se llama Pedro. Él te va a enseñar lo que debes hacer. Él te va a enseñar lo que debes hacer. Eres un hombre justo, eres un hombre que ama al Señor, pero necesitas hacer algo más. Pero Él te va a enseñar lo que debes hacer. Y bien, entonces Cornelio envía mensajeros y va a la casa de... No saben, ¿verdad? Sí, no les he dicho todavía. Es a la casa de Simón Pedro. Pedro era un discípulo del Señor y ellos tenían que cumplir el mandato del Señor. Pero aparte de eso, ellos tenían
que hacer algo muy importante. Recordemos que Jesús había muerto por todos nosotros. A ver, Jesús no solo murió por los chinitos, por los blanquitos, por los negritos, por los colochitos, por los de pelito liso, por los chaparritos, por los delgaditos. Jesús murió por todos nosotros. ¿Sí? No importa qué característica tengamos nosotros. Jesús murió por todos. Pero habían algunos que no conocían esa parte. ¿Sí? Sobre todo porque los judíos pensaban que Jesús solo había muerto por los judíos y no alcanzaba el amor para nadie más. Y recordemos que Cornelio no era judío. ¿Sí? Cornelio no era judío. Parecía ser que entonces Cornelio no alcanzaba la salvación del Señor porque él no era judío. Entonces, dice que Pedro estaba un día en esta casa, ya sabemos, en casa de un hombre llamado Simón, y dice que Pedro sintió hambre. Entonces él, mientras le preparaban la comida, subió a la parte alta de la casa para orar al Señor. Pero justo en ese momento a Pedro se le apareció, vamos a ver esta imagen. Acá está Pedro orando, pero dice que a Pedro se le apareció entonces una visión. ¿Saben ustedes qué es una visión? ¿No lo saben? Pues una visión es como soñar despierto. ¿Qué dicen de eso? ¿Se puede soñar despierto? Sí se puede, porque un sueño no sería una visión, porque un sueño nosotros lo tenemos mientras estamos dormidos, pero una visión es algo que nosotros vemos mientras estamos despiertos. Y dice que, vamos a ver, aquí está el sueño, la visión que tuvo Pedro. A ver, ¿quién ve esto que está aquí? ¿Qué ven ahí? Hay monitos, hay conejos, hay unos buitres, hay una culebra, hay ranitas, hay cocodrilos, hay tortugas, a ver. Y dice que en la visión había una voz que le decía, mata y come. Pero miren cuántos animales divertidos hay ahí. Nos gustaría comernos estos animalitos, a ver. ¿Verdad que están algo feitos? Bueno, pues entonces Pedro dijo, no señor, porque esos animales no son limpios, esos animales son comunes, esos animales están sucios. Pero la visión les dice, lo que Dios limpió, no lo llames sucio. A lo que Dios limpió, no lo llames sucio. ¿Sí? Recordemos eso, a lo que Dios limpió, no lo llames sucio. Miremos la imagen. Más adelante vamos a recordar por qué esta imagen. ¿Sí? Y bien, entonces Pedro se puso a pensar, bueno, pues ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Pero en eso la voz le dice, van a llegar unos hombres a buscarte. Por favor, ve con ellos. Van a llegar unos hombres a buscarte. Vas a ir a la casa de un hombre que se llama Cornelio y yo te voy a enseñar lo que debes hacer, pero ve con estos hombres. Justo entonces, a ver, vean esta imagen. Acá está Pedro abriendo la puerta. Acá están unos hombres. ¿Cuáles son esos hombres? A ver. ¿Recuerdan? Sí, son los hombres que había mandado Cornelio. Son los hombres y aquí está el pensamiento de quién es el que los mandó. Muy bien. Dice que estos hombres entonces les explicaron a Pedro que habían sido enviados por un hombre que se llamaba Cornelio, que él necesitaba que lo visitara en su casa. Entonces Pedro les dijo, bueno, vamos a comer, se quedan a dormir hoy aquí con nosotros y mañana nosotros entonces vamos a casa de Cornelio. Y así fue. Así fue. Pero recordemos otra vez lo mismo. Recordemos que Pedro iba a ir a visitar a un hombre que era gentil, a un hombre que no era judío. Pero dice que Cornelio gozaba de la admiración también de los judíos. Aunque él no era judío, él sí era admirado y respetado por los judíos porque era un hombre justo, responsable y temeroso de Dios. ¿Sí? Entonces, dice que Cornelio había reunido en su casa a sus amigos, a sus vecinos, a las personas, su familia, a las personas más cercanas a él, porque él necesitaba que su familia escuchara también de la palabra de Dios. Él sabía que este Pedro iba a hablar de la palabra de Dios y de Jesús. Y bien, acá está Cornelio junto con su familia.
Vemos en la imagen que también hay unos perritos, hay unos gatitos, no sé qué animalitos son. Pero hay ahí personas que estaban escuchando de lo que Pedro iba a decirles. Pero antes de eso dice que cuando Cornelio abrió la puerta y vio que era Pedro, dice que él se arrodilló y adoró, pero dice que Pedro le dijo, no, por favor no hagas eso, por favor no hagas eso, porque solo debemos arrodillarnos ante Dios y yo solamente soy un hombre como tú, como cualquier otro, ¿sí? Entonces, Pedro dice que empezó a predicar, empezó a hablarles de Jesús, empezó a hablar del amor de Dios y del plan de salvación y de todo lo que necesitaban ellos conocer. Justo en ese momento dice que el Espíritu Santo se derramó sobre esa casa y la gloria de Dios resplandeció y ellos empezaron a adorar, a alabar y a hablar en lenguas incluso. Entonces dice que Pedro les dijo, ¿qué impide que ustedes sean bautizados? Porque les falta algo más. Necesitan ustedes ser bautizados. Y en ese momento ellos se bautizaron y creyeron al Señor. Cornelio junto con toda su casa y quienes estaban ahí porque habían creído en el Señor. ¿Sí? Habían creído en el mensaje que Pedro había llevado. ¿Qué podemos entender entonces nosotros hoy de que Jesús salva a todos nosotros? Pero ¿cómo salva Jesús? No porque nosotros hagamos buenas obras, no porque nosotros oremos todos los días, no porque nosotros leamos la Biblia. Tenemos que entregarnos al Señor y así es como el Señor nos salva. Si tú, niño que estás en casa, no has entregado tu vida al Señor y quieres hacerlo, puedes hacerlo. Puedes hacer una oración cortita conmigo y de esa manera Dios responderá a esa oración que tú vas a hacer. ¿Quieres orar? Oremos. Gracias te doy, Señor, porque tú diste tu vida por mí. Gracias, Señor, porque me amas. Ahora te pido que tú limpies mi corazón, que tú perdones mis pecados, porque yo quiero creer en ti y quiero ser salvo. En el nombre de Jesús te doy gracias por el amor que tienes por mí. Amén. ¿Tú hiciste esa oración? Qué bueno, gracias a Dios. Hoy nosotros entonces sabemos que el amor de Dios es para todos nosotros. Alcanzó incluso a un soldado romano, a un centurión, a una persona que estaba a cargo de más personas. Y también debemos conocer que solo ser una persona buena no es suficiente para ser salvo delante de Dios. ¿Sí? Bueno, pues fue un gusto, un día más estar con ustedes. Gracias al Señor, porque debemos nosotros hablarle a alguien más de Jesucristo y porque también esa es la forma como nosotros seremos salvos delante de Dios. Gracias a Dios por este momento. Quiero invitarles a que oremos nuevamente. Le demos gracias al Señor por la clase del día de hoy. Y en una próxima oportunidad nos veremos. Gracias te damos, Señor, por el día que nos diste. Gracias, Señor, por esta clase, por esta enseñanza, por aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón cada día para poder escuchar y saber de ti. Y porque también nosotros, oh Dios, podamos aprender a ser salvos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Fue un gusto estar con ustedes. Adiós. Dios les bendiga.